Saludos, señores oficiales. Es muy grato reencontrarnos nuevamente en estas jornadas académicas. Y hoy vamos a ver el tema que consta aquí en la diapositiva. Tengo que hacerles nada más caer en cuenta que estas campañas de Nelson es al principio de la edad contemporánea ya, y estamos en el año 1000, los albores de los 1800, al final de 1700 y principios de 1800. Y luego estamos para ver las guerras ruso-japonesas. Vamos a resaltar las principales batallas de aquellas que vimos en el video en la clase anterior, las que correspondan a este periodo. Tenemos que ajustarnos al tiempo que tenemos para clases y por lo tanto vamos a tener que ser un poco más dinámico estos señores oficiales en cuanto a que tienen que ser más rápido. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces y esto es lo que les ofrezco como el contenido de la clase del día de hoy. No creo que tenga mayor trascendencia eso, ahí constan las batallas principales que vamos a ver. Estamos nosotros con este proceso de historia naval con las campañas de Nelson. ¿Sí? Entonces tenemos que ver primero este pequeño resumen, ¿no es cierto? En las victorias que había tenido en Italia Napoleón Bonaparte, vienen ustedes del año 1797, entonces empezaron a tener y hay influencia en el gobierno, en asuntos políticos de la naciente, de la nueva República Francesa. Se había terminado el reinado de Luis XVI con la Revolución Francesa. Entonces se declaró emperador, no aguantó, se declaró emperador. Ante esto, la diplomacia inglesa, que no querían dar su brazo a torcer en cuanto al poder que ejercían en el mundo, empezó a hacer coaliciones con otras potencias europeas para evitar que Francia crezca en la medida amenazante que se veía que podía crecer. Y esa rivalidad que entre Francia e Inglaterra se había producido realmente se centró o se manifestó sobre todo en la rivalidad de sus líderes, Napoleón por Francia y Nelson por parte de Inglaterra. Entonces tuvieron varios enfrentamientos, los principales, lo que nos hemos dicho desde Guardia Marina, nos han dicho las principales batallas de Nelson: Abukir, Copenhague y Trafalgar. En la primera, esta Abukir, fue a Egipto, ahí se queda Abukir, ¿no? Y lo que buscaba es un asunto económico para acercar a los ingleses y evitar que puedan continuar hacia la India en la búsqueda de las especies y de los productos que traían desde el Asia para sus territorios. Querían cortarles la carrera por allá y ese era el objetivo político, podríamos decir. El segundo intento que tuvo Napoleón, que se produjo el segundo enfrentamiento de estos, se produjo en Copenhague, ¿no? Napoleón, para poder cercar un poco a Inglaterra, igual que los ingleses buscaban hacer esas alianzas políticas, Napoleón también les convocó a varios países para formar lo que llamó la Liga de la Neutralidad Armada o Liga del Norte. Dinamarca, Noruega, Prusia, Suecia, Rusia eran los que estaban vigentes en esta liga y que le querían hacer frente a Inglaterra. Este enfrentamiento político se tradujo en enfrentamiento naval en la batalla de Copenhague, que ya comentaremos más adelante. Y la tercera tentativa, dándose cuenta que no podía Napoleón con Inglaterra si no conseguía el dominio de los mares, intentó hacerle un bloqueo marítimo, pero este bloqueo marítimo más bien condujo a la batalla más importante que se produjo entre ellos, en la que murió Nelson, la batalla de Trafalgar. Ahí se unieron las flotas francesa y española. España seguía con una rivalidad poderosa ante Inglaterra, pero fueron derrotadas estas fuerzas de esta coalición por las fuerzas inglesas con la batalla de Trafalgar. Hablando de la batalla de Trafalgar, no tenemos tiempo, lamentablemente. Les invito, señores oficiales, a que ustedes investiguen y puedan leer lo que se conoce como el Memorándum de Nelson. El Memorándum de Nelson en realidad es la orden de batalla para la batalla de Trafalgar. Es bueno que lo lean, hay muchas enseñanzas allí de liderazgo, de táctica, claro, de orden logístico, en fin, de todo lo que se puede extraer. Bien, señores oficiales, vamos a continuar con nuestro video y vamos a empezar con la batalla de Abukir del río Nilo. Miren ustedes, aquí en esta fotografía que está ampliada hacia el lado derecho, aparece en punto rojo lo que es Alejandría. Alejandría está acá y aparece toda esta escotadura, ¿no? Toda esta escotadura. Y aquí se ubicó, después de un periplo largo por el Mediterráneo en que parecía la casa del gato y el ratón,
Parece que Napoleón tenía una mejor inteligencia que Nelson y le eludía la batalla hasta llegar a Abukir. Le estuvo haciendo un periplo por el Mediterráneo, conquistaron la posición estratégica que es la isla de Malta, hasta que llegaron acá a Egipto y la flota francesa adoptó una posición como la que estoy siguiendo con esta línea, ¿sí? Aquí se ubicó en una línea de frente, podríamos decir, o una línea, una fila, uno atrás de otro, como quiera poner línea de frente, según desde donde le estén viendo. Y claro, saltaron a tierra, estaban poco provistos de personal los buques, cuando al fin Nelson les dio alcance y Nelson hizo una maniobra que ingresó dentro de esta bahía por la parte occidental, o la parte oriental, perdón, la parte oriental, más oriental, donde estaban los últimos buques de la flota, y les encerró entre dos fuegos, donde les aniquiló realmente a las fuerzas francesas. Luego Napoleón, esta derrota, intentó hacer una conquista en una de las ciudades turcas, hacía una batalla en Arles, y tampoco le dio resultado. Tuvo que regresar medio huido a París para tratar de organizar nuevamente política y militarmente a sus fuerzas. Este podría decir que es el fin de la primera batalla entre estos dos líderes, ¿sí? Entonces, siguiendo con este rápido proceso que estamos viendo para tratar de conocer un poco de las batallas, nos vamos a la siguiente batalla en Copenhague. Miren ustedes, aquí está el mapa del Mar del Norte, el Mar Báltico, aquí está la península de Jutlandia, donde queda Dinamarca. Copenhague está aquí, y al frente está Malmö, es un estrecho muy pequeñito que queda entre las dos ciudades, y ahí es donde se ubicó las fuerzas danesas, que recuerden ustedes, y les decía, Nelson, mejor dicho, Napoleón, había conseguido formar esa coalición de potencias o de países en la Liga del Norte, Dinamarca, Noruega, Prusia, Rusia, etc. Entonces, fueron a este lugar en búsqueda de esos buques o de esas fuerzas de la alianza, fueron a buscarle los ingleses. Entonces viene la campaña y están los países que participaron, ¿no es cierto? Y lo que querían es evitar el desarrollo de la industria marítima francesa. Napoleón había comprendido que necesita desarrollar su marina y para eso necesitaba materias primas. Y los proveedores eran estos países de la Liga del Norte y no le podían permitir los ingleses aquello. Entonces ellos conseguían que su soberanía en los mares y querían controlar las líneas de comunicaciones marítimo, objetivo básico de las armadas, ¿no? Querían hacer valer sus derechos por su lado de comerciar con quien quiera, los de la Liga del Norte, y los intereses se fueron cruzando, y se cruzan los intereses, se producen las batallas, ¿no? Entonces Inglaterra necesitaba entrar en acción antes de tener los problemas logísticos que hubiera tenido si le quitaban esta vía de aprovisionamiento que necesitaban para mantenerse. Entonces optó por la postura diplomática primero y le envió a esta flota cerca de Copenhague, pero al mando le puso a este almirante Sir Hyde Parker. Él era un diplomático, un hombre más atilado, un hombre de formas, ¿no? Que quería ir más bien a negociar, él quería negociar y todo, ¿no? Pero de segundo le puso a Nelson, y Nelson era un guerrero, ese sí era un prusiano que quería guerrear y no quería saber nada, pero él era el segundo, en esta ocasión era el segundo, y no ha de haber sido muy grato, un hombre que ya venía comandando flotas, ¿no? Quedar en segundo lugar, y ahí se produjo la rivalidad entre estos dos, que si bien es cierto, no se manifestó en subordinación ni cosa que se parezca, pero sí con cosas hasta novelescas. Miren ustedes, en esta gráfica se le ve aquí, ¿no?, un retrato de Nelson, y notarán que el ojo derecho no tiene. Él había perdido el ojo derecho en una batalla que se dio en Tenerife unos 5 años atrás, en los 1797-98. Entonces él era tuerto ahí, ¿no? Y esto aprovechó él para, en la subordinación que tenía y que debía a su jefe, el almirante Hyde Parker, ¿no? Le quería dar este almirante las órdenes de retirarse, porque Nelson ya estaba listo para irse encima de las tropas danesas en Copenhague, así como aparece más o menos en esta lámina, o claro, en la lámina esta donde aparece la línea de cómo está formada las fuerzas en Copenhague. Y aquí Nelson hizo la misma maniobra que había hecho en Abukir. Le envolvió prácticamente a la fuerza danesa y le aniquiló. Entonces ese triunfo que tuvo aquí Nelson le disparó en el prestigio, en todas las opciones que tenía frente a la corona para poder alcanzar
ser el líder naval que haya, ¿no es cierto? Si nos recordamos lo que estaba en la lámina inmediatamente anterior, el ojo tuerto, miren esto anecdótico, como Nelson dice que se ponía el catalejo en el ojo tuerto, para aparentar que está observando las señales que le daba Hyde Parker, y le dice alguna vez tengo derecho a estar ciego, os aseguro que no reconozco la señal, le decía. Claro, al no encontrar la señal que decía que se retiren, él fue y derrotó pues en esta batalla en 1801 en las fuerzas inglesas a las fuerzas danesas y se convirtió en la segunda gran batalla, la gran victoria que tuvo el almirante Nelson aquí. Aquí es importante e interesante conocer qué es lo que pensaba Napoleón, ¿no? Y aquí traído esto casi contextualmente. Él estaba convencido de los fundamentos de la guerra y sabía que para invadir Inglaterra tenía que tener primero que acabar con el poder naval inglés. Entonces desde Milán escribió, para empeñarse en la expedición contra Inglaterra, con algunas probabilidades de éxito se necesitan buenos oficiales de marina, un gran número de tropas bien dirigidas y un almirante hábil y vigoroso. Sin esto no podía concebir. Y él quería conseguir esto en Francia y quería con su concepto de general terrestre, no meterse como al mando de la marina y no logró entender nunca. Y él en sus memorias escribió lo que dice aquí, referido a la marina. Hay en esa profesión una especialidad, un tecnicismo que limita mis concepciones. Apenas proponía una nueva idea, tenía a Gentium, era el almirante, comandante general, digamos, de las fuerzas francesas, ¿no? Y al ministro de Marina que le decían, ¿y por qué? Los vientos no lo permiten. Y luego las calmas, las corrientes, me dejaban paralizado, dice. Nunca entendió realmente las necesidades peculiares de una gran armada. La preparación sabia y metódica es indispensable para hacer llegar al personal y material al estado de eficacia necesario para combatir con éxito en el mar. Es decir, llegar al punto operacional. Le damos todas las capacidades, personal, material, pero el entrenamiento y la capacitación y el mantenimiento transforman lo operativo en operacional. De ahí que debemos nosotros ir perfeccionándonos todo el tiempo, y estos cursos que están haciendo ustedes sirven para esto, señores oficiales, en lo doctrinario al menos. En lo práctico tiene que ser en las unidades, en cualquiera de las especialidades que ustedes tengan, y por eso tienen que ser muy, muy profesionales, ¿sí? Esto en cuanto a la campaña en Copenhague. La tercera campaña que nos correspondería ver es la batalla de Trafalgar. El tiempo nos es muy corto y hay un video que es muy interesante, que les he puesto yo el URL para que ustedes puedan ver la batalla de Trafalgar. Van a aprender mucho más de lo poco que yo podría explicarles. Entonces vamos a saltarnos al siguiente tema que está previsto para la clase del día de hoy, y ese tema es la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa. ¿Y qué podemos hablar en esta campaña que hicieron entre estas dos naciones? Entonces esto se produjo en 1904, entre 1904 y 1905, ¿sí? En 10 años antes se había producido la primera guerra chino-japonesa, y hago mención esto porque es importante cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, cómo se inició. Y en esa guerra, la China y Japón le derrotó completamente a China y se apoderó de varios espacios geográficos del continente asiático. Y uno de ellos era la península de Corea, que era disputada por Rusia. A Rusia no le gustó esto, y después de la guerra chino-japonesa que intervinieron los países europeos, le obligaron a Japón a devolver esto. Y Rusia buscaba un puerto abrigado, porque el puerto que ellos tenían en Vladivostok, en el Océano Pacífico, pasaba congelado durante varios meses en el año. Entonces querían tener una base donde tener su fuerza, y esto era Puerto Arturo, que queda en China. Ya vamos a ver un mapa donde nos puede ilustrar un poco mejor eso, ¿sí? Entonces, Japón, que se había convertido en una gran potencia, había tenido mucho apoyo inclusive para convertirse en una gran potencia naval con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos, donde les habían desarrollado no solamente las marinas en cuanto a los buques, a las unidades que les construyeron, particularmente en Inglaterra y también algo en los Estados Unidos, sino que además mandaron a sus oficiales a especializarse en las escuelas, sobre todo las escuelas de Estado Mayor de estos países. Entonces tenían una fuerza mucho más profesionalizada que los rusos, que estaba bastante deteriorada y sus unidades muy avejentadas. Entonces el ejército japonés durante la guerra consiguió unos
triunfos que le fueron mermando todas las capacidades militares e inclusive en la aceptación y en el aspecto psicosocial de la población afectó muchísimo. Y finalmente tuvo una victoria en el mar con la batalla de Tsushima que levantó un poco el racismo europeo. Decían, no pensaban siquiera que podía ser posible que un país asiático, que una raza inferior podía irse en contra de una raza blanca como eran los rusos, y que pensaban que fácilmente podían irse contra Japón. Bien, señores oficiales, vamos a continuación a ver este video, ¿no?, de la guerra ruso-japonesa. No sé por qué no me avanza. Qué pena. Bueno, señores, qué pena, no me avanzó y a lo mejor inclusive se me grabó aquí en el video. Yo les voy a mandar el URL también de esta batalla, porque es interesante que le vean el video ¿no? Es un video de apenas 2 minutos, un poquito más, en donde da unas generalidades de la guerra ruso-japonesa, algo que yo he intentado decirles aquí con estas diapositivas y completaría con esta de acá. Japón no respetó aquella tradición que se mantenía entre los estados de declarar la guerra formalmente. En lo diplomático esto le afectó muchísimo en su prestigio, porque sea un país que no declaró la guerra formalmente y simplemente rompió relaciones y comenzó la guerra invadiendo y atacó Puerto Arturo, Port Arthur, que es lo que quería la armada, o en general el gobierno, el zarismo quería tener ese puerto como un puerto abrigado. Entonces empezaron por allí la guerra y fueron conquistando varios espacios en la península de Corea, ¿no? Todo el conflicto fue una sucesión de triunfos y triunfos en tierra que los japoneses fueron ganando a los rusos, y finalmente con la batalla de Tsushima fue el golpe final que les decía, y tuvo muchas consecuencias en la guerra en cuanto a lo militar, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político. Tuvo tantas consecuencias que Rusia prácticamente fue el inicio del fin del zarismo, porque estamos hablando de 1905, 12 años después se produjo la revolución bolchevique, que ya venía cocinándose y armándose con pequeñas revueltas en el territorio soviético, que desembocó en el fin del gobierno de los zares. ¿Sí? Bien, señores oficiales. Aquí está más o menos la ubicación geográfica. Decía, vamos a ver este mapa. Donde aparece esta flecha roja está Vladivostok. Puerto Arturo, donde aparece este punto en flecha amarilla. Aquí está Corea, la península de Corea. Todo ese territorio chino. Esta es la frontera de China, ¿sí? Y aquí está el estrecho de Tsushima, entre Corea y Japón. Aquí es donde tenían la base los rusos y querían construir ese ferrocarril que se cruzaba Manchuria para cruzar todo el territorio ruso. También fue motivo de la guerra eso, y hubieron combates en tierra muy, muy fuertes por eso. Pero este es el escenario en donde se hizo la guerra. Y ya vamos a ver el escenario completo de la vuelta, el periplo enorme que dio la armada rusa para tratar de llegar aquí. Porque aquí en Vladivostok, y también algo en Puerto Arturo, tenían buques no de los más modernos, tenían pocos buques comparando con lo que tenían la principal fuerza en el Báltico y la enorme fuerza que Japón ya había desarrollado, como les comentaba hace unos minutos, con la participación o con el apoyo de ingleses y norteamericanos. Bien, entonces estamos aquí en la guerra ruso-japonesa. Se produjo la batalla de Tsushima, también les pongo los videos que les he puesto para que ustedes vean. Y otra vez tengo el problema. Aquí está, ya solucioné. Para la batalla de Tsushima. Vamos a ver un ejemplo del atraso en el que se encontraba Rusia a principios del siglo XX. El ejemplo es lo ocurrido con su flota en 1905 dentro del marco de su enfrentamiento con Japón por la región china de Manchuria.
estamos en colonialismo y tanto Japón como Rusia están intentando controlar la zona norte de China llamada Manchuria. Rusia tiene una colonia allí llamada Port Arthur. Allí tenía una flota con unos cuantos barcos. Esa zona está al sur de la península de Corea y al norte de la península de Corea está otro puerto importante que era Vladivostok. Se enfrentan dos potencias, una gigantesca, Rusia, y otra muy pequeña, Japón. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Primero, los barcos. Japón, dentro de la revolución Meiji, se había puesto las pilas para ponerse a la altura técnica y de formación profesional de Europa Occidental. Rusia había ido comprando distintos modelos de barcos de varias nacionalidades y además eran todos barcos viejos descartados por sus propias marinas. En segundo lugar, la formación de los jefes. Japón había enviado a dos jóvenes que quería que fueran los oficiales del ejército japonés a academias militares de Occidente. Se habían dedicado a formarse profundamente antes de hacerse cargo de las flotas. Sin embargo, los oficiales rusos no estaban preparados para las nuevas tácticas de guerra, los nuevos sistemas, las nuevas armas. Por ejemplo, no se preocupaban excesivamente por la logística, no tenían una buena comunicación a distancia. Solo había dos almirantes que se salvaban de la incompetencia general, que eran Makarov, que era el que estaba a cargo de la escuadra en Port Arthur, y Rozhestvensky, que era el que se hizo cargo de la escuadra que tenía que viajar desde el mar Báltico hasta Port Arthur. El tercer problema, la formación de la tripulación. No tenían buena formación ni en artillería ni en el manejo de los barcos. Por ejemplo, Makarov, cuando llegó a Port Arthur, se encontró con que tardaban 24 horas en sacar los barcos del puerto. Puso a todo el mundo a trabajar y consiguió que lo sacaran en 2 horas. Sin embargo, en abril de 1904, en un ataque de los japoneses, el barco en el que iba Makarov fue hundido y él falleció. Rozhestvensky también era una persona preparada, pero tenía que hacerse cargo de una tripulación que no tenía ninguna formación sobre artillería, sobre precisión de fuego, sobre navegación. Incluso se reclutó a muchos campesinos que nunca en su vida habían visto el mar para que fueran en la flota que tenía que salir del mar Báltico y alcanzar Port Arthur. El último problema era el abastecimiento de una flota de 42 barcos que debía viajar 18.000 millas. Rusia no tenía colonias en África, no tenía puertos para poder reponer carbón, agua y alimentos, con lo cual tenía que comprarlo ya por donde pasara. Además, el derecho internacional prohibía a las potencias neutrales abastecer los barcos de un país beligerante. Al final lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con una empresa privada que les surtiría de carbón en alta mar. Los 42 barcos rusos, al mando de Rozhestvensky, salieron de la zona del mar Báltico, desde ahí cruzar por el Canal de la Mancha hacia España, hicieron escala en Vigo, después bordearon la península, hicieron una segunda escala en Tánger y ahí la escuadra se dividió en dos. Los barcos más pesados y más lentos fueron por el Mediterráneo hasta el Canal de Suez, cruzaron el canal, luego el Mar Rojo y bajaron hasta Madagascar. Los barcos más rápidos bordearon África y llegaron hasta el norte de Madagascar. Ahí se encontraron las dos flotas y siguieron camino hacia Indonesia. Cruzaron por enfrente de Singapur, luego por la zona de Vietnam y a medio camino recibieron la noticia de que la flota de Port Arthur había sido destruida por los japoneses unas semanas antes. Por tanto, no podían ir a Port Arthur porque la entrada del puerto estaba cerrada por los buques japoneses. Entonces tenían que pasar por el estrecho de Tsushima entre Corea y Japón para ir a Vladivostok. En ese estrecho les estaban esperando los japoneses. Les atacaron y destruyeron la flota rusa. Rusia perdió allí casi todos los grandes barcos de su flota. Murieron casi 5.000 marineros y 7.000 fueron hechos prisioneros. Sin embargo, los japoneses solo perdieron 3 barcos y poco más de 100 marineros. Bien, señores oficiales, ahí estamos en un resumen que nos dieron de lo que pasó con el periplo de la fuerza soviética, que está aquí en esta lámina graficado, que estaba también esta lámina utilizada en el video que acabamos de ver. Vean lo que ocurrió, señores oficiales. Imagínense ustedes, están en guerra estos países. Rusia, que está aquí, con Japón. Aquí está la guerra. Este es el escenario de la guerra. Y los rusos, como tenían una flota muy pequeña aquí, decidieron traer a toda su fuerza. Y su fuerza estaba dividido en el Mar Negro y en el Mar Báltico. Y tenían que venir. Y el camino lógico para venir era siguiendo por el Mediterráneo, Canal de Suez, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Los ingleses, que tenían mucho celo con los rusos,
les habían inclusive ellos de alguna forma alimentado el poder de los japoneses. Entonces tuvieron el gran pretexto cuando los rusos zarparon aquí del mar Báltico, iban cruzando por el mar del norte y se topan a la altura del Dogger Bank, se topan con una flota de pesqueros ingleses en medio de la neblina. Los rusos se imaginan que son torpederas japonesas. ¿Se imaginan ustedes qué hacían torpederas japonesas metidas por acá cuando la guerra era al otro lado del mundo? Y les atacan. Este incidente diplomático fue el gran pretexto que tuvo Inglaterra para influir en todos los países, impidiéndoles que le den el sostenimiento logístico por todo este periplo a la fuerza rusa. Ellos tuvieron que ir llevando su propia logística. Y no solo es algo mucho más grave. El Tratado de Constantinopla de 1888 determina que el canal de Suez estará abierto para todos los buques de comercio o buques mercantes o buques de guerra de cualquier bandera, estén o no estén en guerra, todo el tiempo, sin restricción alguna. Pero Inglaterra le prohibió el paso por el canal de Suez a la flota que venía del Báltico y solo autorizó que salga la flota del Mar Negro y cruce por el canal de Suez. Por eso tuvieron que hacer semejante periplo los rusos. Y claro, el desgaste que se produjo hasta llegar al punto culminante de la batalla de Tsushima, aquí el estrecho de Tsushima, precisamente, aquí está la península de Corea y aquí están las islas japonesas. Fue tan desgastante que ya llegaron ahí solamente con necesidades básicas para el mantenimiento y reparación de los buques, no tenían condiciones de combatir. Además, el empleo de los ingenios que iban creándose a fines de los años 1898, me parece, Marconi, un italiano, inventó el teléfono sin hilos. Y esto fue instalado en los buques japoneses. Entonces ellos les daban una capacidad de comunicación para desarrollo de la maniobra extraordinario, más allá de las capacidades propias que tenían sus buques nuevos construidos en Inglaterra y Estados Unidos, que les destrozaron a los rusos. Les destrozaron a los rusos y por ser ellos cogieron como botín de guerra varias de los espacios geográficos que Rusia le había negado después de la guerra chino-japonesa, que les obligó a devolver, como decía, 10 años antes se había producido. Y ese fue el final, el desastroso final de la batalla de Tsushima, y con eso terminaron la guerra ruso-japonesa, tuvo que firmar la paz Rusia, ¿sí? Bien, señores oficiales, insisto nuevamente en invocarles a su profesionalismo para que puedan tener la suficiente, ¿qué les diré? Pues no, el suficiente ánimo, que sean ustedes la suficiente perseverancia, esa es la palabra, para poder continuar con este proceso de capacitación que les puede dar. Insisto, mi teléfono es este es mi correo, lo único que es a la orden de ustedes y que les pueda ser útil. No dejen de ver los videos que les he puesto. Voy poniendo también en esta plataforma Moodle, clase por clase, videos que deben ser vistos. Ahora bien, en esta segunda clase hay un video importante que es el análisis político y estratégico de la guerra, de esta guerra ruso-japonesa. Desgraciadamente han retirado ya de YouTube ese video y no hay cómo entrar a través del URL. En consecuencia, ese video que yo lo tengo grabado, yo lo había grabado antes de que le retiren de YouTube, le enviaré para que el comandante de curso distribuya a través de WhatsApp o de algún medio, ya una vez que tenga yo los datos completos de ustedes y sea la fecha oportuna, porque este video estoy grabando días antes de cuando se abra la clase ya para ustedes en el rigor académico, para que vean, es importante ese video para que consideren. Miren ustedes que es el análisis político y estratégico de la guerra. No nos limitamos a ver en esta materia los hechos históricos. Los hechos históricos son importantes, pero para nosotros sacar enseñanzas en lo político, en lo estratégico, en lo militar, por operaciones, por logística, inclusive por derecho operacional. El sustento realmente, la legalidad, lo que les acabo de comentar, la violación
del Tratado de Constantinopla de 1888 por los ingleses. Bien, señores oficiales, con esto termino esta sesión. Estoy a las órdenes de ustedes y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un saludo.